Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es Alejandro Medina, estudiante de música de la ciudad de Ibagué. En estos momentos estoy cursando la materia Fundamentos de Composición con la maestra Luisa Fernanda. Nos encontramos en la fase número 3, la cual estamos trabajando en la temática expresividad dinámica y tímbrica en el siglo XX. Para el desarrollo de esta fase tenemos dos obras a analizar. Una de ellas es Así no tocan los indios del maestro Jonathan Corso y la otra es Metamorfosis de Jacqueline Nova. La obra que yo elegí para hacer el análisis tímbrico y dinámico desde mi propia perspectiva auditiva, por supuesto, es Así no tocan los indios del maestro Jonathan Corso. Esta, al ser una obra mixta, hay varios aspectos que debemos considerar de la partitura. Uno de ellos es que el autor explora otras posibilidades tímbricas de ambas gaitas, diferentes a su uso tradicional. Y también presenta un catálogo de técnicas extendidas en las cuales son aplicadas en el desarrollo de la obra. Al principio de la pieza hay un sonido largo y con bastante reverberación proveniente de un soporte fijo. Seguido a esto, en el desarrollo de la obra, continúa durante la primera sección de la misma manera, pero presentando cada vez materiales diferentes en la gaita. Poco a poco el discurso se va haciendo aún mucho más complejo. La gaita sigue presentando nuevos materiales y quien hace la electrónica en vivo debe alternar entre dos efectos con parámetros preestablecidos que nunca cambian. La reverberación es uno de ellos. La actividad se incrementa en el soporte fijo y crece la textura. Cerca del minuto número 3, si mal no recuerdo, suena en la pista un fragmento literal de una gaita. Esta es homónima del mismo autor. El ejecutante cambia de gaita, de instrumento, toca una frase completa y luego suena solo la pista, en la que se oye el resto del ritmo mencionado anteriormente, pero con modificaciones en su timbre. Sin embargo, hay muchos momentos en los que los sonidos de la maraca y las dos gaitas en la pista siguen siendo reconocibles. De ahí en adelante, la tensión va incrementándose y el ejecutante continúa presentando diversos materiales tímbricos no convencionales. Estos aportados tanto por la gaita en sus técnicas extendidas, también como por los sonidos que produce, en este caso la computadora, en el desarrollo de la pieza o de la obra. Mucho más adelante, la textura vuelve a reducirse, disminuye considerablemente y torna a invertir la electrónica en vivo. Esta nueva textura continúa con algunos sonidos lisos y muy reverberados, mostrados al comienzo de la obra, y se incluyen ahora algunos ruidos y sonidos y granulados, por así decirlo, que contrastan enseguida. Por supuesto, los materiales sonoros que presenta el gaitero siguen siendo procesados en vivo y el gaitero por primera vez utiliza la maraca e improvisa con esta misma y la gaita macho a su vez. La textura crece y disminuye varias veces, pero continúa con el mismo carácter del principio. Esta sigue siendo muy ligera, sin mucha densidad y con sonidos prolongados. Hacia el minuto número 8 más o menos aparece el soporte fijo y también allí encontramos una voz de un hombre, aparentemente de una avanzada edad. Justo después de esto, la tensión vuelve a incrementarse y el gaitero usa uno de los sonidos extendidos repetidamente, mientras la textura electrónica va disminuyendo paulatinamente. Hacia el final ya de la obra vuelve a incluir algunos sonidos un poco granulados
Y ya terminando al final, en el fin de la obra, suena de nuevo esa voz antes mencionada de esta persona de edad en algo muy corto, y es así como yo percibo que concluye esta obra titulada Así no tocan los indios, del maestro Jonathan Corso. Bueno, esta ha sido mi descripción analítica desde el punto de vista auditivo de esta pieza del maestro Jonathan Corso. Muchas gracias. Hola maestra, continuando con este video explicativo, vamos a hablar un poco acerca de la composición que realicé en esta fase 3, donde se compete la temática de expresividad tímbrica y dinámica para un formato de cuarteto de libre elección. En este caso, los instrumentos que yo elegí fueron una flauta traversa en do, un clarinete en si bemol, una trompeta en do y un trombón tenor en do. Como se puede apreciar, estamos en una métrica de 4 cuartos con 37 compases en su totalidad en una tonalidad de re menor. Vamos a escuchar la pieza y luego haré una breve explicación de qué fue el trabajo que realicé en este caso. Bueno, esa fue toda la pieza que compuse, es muy sencilla. Lo que más fundamenté, como la maestra en algún momento nos explicó, es es mostrar esa situación tímbrica y también dinámica en una obra donde pues de pronto no le vamos a dar mucha prevalencia o mucha prioridad a lo que es la parte armónica y melódica, que pues tampoco debemos descuidar, pero digamos que lo que en este momento vamos a explorar es esa parte tímbrica. Así como sucedió en Así no toca a los indios, la obra que yo elegí, vemos, y creo que olvidé mencionarlo en el video anterior, vemos cómo el maestro Jonathan hace uso de unos recursos de técnicas extendidas en la gaita, como por ejemplo cuando sopla la gaita, él hace una especie de flurato sobre la caña para que esta gaita dé un efecto totalmente distinto sonoramente. También la utiliza de forma lateral para generar un sonido a través de la boquilla totalmente distinto al sonido natural que produce la gaita. Esto con la finalidad de buscar un timbre y una sonoridad distinta del instrumento, lo tan llamado técnicas extendidas, que se da para todos los instrumentos, tanto de cuerda como de viento en este caso. Bueno, la obra, como pueden ver, yo la seccioné. Estamos con tema A, un tema B, tenemos acá un tema C,
Nuevamente aquí denominé una prima porque tiene la misma motividad del comienzo, pero hay una variante en muchas cosas. Pero eso nos lleva nuevamente a la sensación inicial, que es la misma estructura rítmica y digamos que la misma armonía. Pero ya hay unas variables en su melodía y en su parte tímbrica, ya que la melodía no la hace el clarinete inicial, sino que la pasamos al trombón para sentir esa sensación auditiva totalmente distinta. Lo que estoy hablando de las secciones de la obra. Acá tenemos, bueno, seguimos con la parte C. En esta sección vemos que dice fluter, que es el flurato, que se utiliza mucho en los instrumentos de viento y lo utilizan, digamos que la gran mayoría, lo hacen las cañas, lo hacen los vientos. Obviamente cada instrumentista tiene una forma particular de ejecutar el flúter, ya que no es lo mismo hacer un flurato para una trompeta que hacerlo para un clarinete. Ellos, debido a su posición de la embocadura y a su caña, pues lo tienen que realizar de otra forma, pero es posible hacerlo. Lastimosamente, en el finale, pues no podemos apreciar claramente esta sonoridad que se da acá y que yo quise plasmar, pero si digamos tuviésemos los instrumentos reales, pues esto tendría una sonoridad totalmente distinta a lo convencional. Hice una especie de campana, luego terminé con un trino en flurato, que no es muy común, generalmente los trinos se hacen con sonido normal. Acá hice un interludio, que es una sección donde la flauta muestra ese registro agudo y hace también unas variables en su articulación y en su dinámica. Es decir, que estamos mostrando varias ¿cómo decirlo? Varias formas de cómo la flauta puede ejecutar un pasaje. Esto lo hubiera podido haber hecho yo en ligado, sin ninguna articulación, y todo forte, o todo legato, o todo staccato. Yo lo que quise fue combinar todas estas articulaciones, y aquí generé un gliss de un re a otro re para hacer perdón, para hacer esta sensación eh, tímbrica distinta. Cuando uno hace un gliss, pues obviamente hay que utilizar un recurso extendido del instrumento para poder ejecutarlo. Acá ya tenemos una sección que esto es un gesto cadencial que trabaje hasta llegar a la coda, donde tenemos la coda totalmente, y hago unos matices a través de la combinación de registros, es decir, la flauta y el clarinete acá hacen una pregunta y responden la trompeta y el trombón en un registro muy bajo, haciendo esa diferencia de registro y tímbrico bastante amplia. Realmente la obra se compone mucho de el manejo y trabajo de dinámicas, como vemos acá hay un fortísimo, y sobre todo lo que mucho quise emplear en esta pieza es el trabajo de las articulaciones, algo que cuando uno lo aplica estrictamente como está en la partitura, pues el contexto de una frase se transforma totalmente. No es lo mismo tocar el himno de la alegría en staccato que tocarlo legato, o que tocarlo eh, doble staccato, o tocarlo con flurato. La sensación auditiva que se produce al ejecutarlo de ciertas maneras debido a la articulación, pues son muchas y estamos tocando la misma melodía. Entonces lo que quise plasmar en esta pieza es, aquí hay un pequeño solo donde vemos el registro de la flauta, del registro de clarinete haciendo un trino, y vemos cómo estos sonidos se mezclan. Acá quise hacer un juego entre la flauta y el clarinete en un registro muy agudo. Sé que es difícil para estos dos instrumentos por el tema de la afinación, pero bueno, afortunadamente estamos en el final de que no tenemos ese lío, y pues afina perfectamente. Pero si lo vamos a hacer en vivo, pues ya la afinación los instrumentistas tendrán que trabajarla muy bien, ya que es un registro bastante complejo trabajar una afinación estable, y más si estamos haciendo este tipo de articulación. Esto lo hice con la finalidad de mostrar un timbre específico entre estos dos instrumentos. Esa mezcla que se da entre la flauta y clarinete en este registro, pues da una sensación auditiva totalmente distinta que si yo lo hubiese plasmado en un registro, en una octava abajo de los dos instrumentos. Aquí tenemos un glissando del trombón que va de un la al otro en un crescendo.
Luego hago uso de un recurso que utilizan mucho los instrumentos de viento metal, como lo son las sordinas Harmon, que son esas sordinas redonditas que le quitas la copa, que es la guagua, y se la quitas para generar ese sonido un poco oscuro, un poco a la vez metálico, y se utiliza mucho la sordina Harmon para estilos del jazz y el blues. En este caso pues la utilicé. Cuando digo open pues quiere decir que ya en esta sección hay que quitar la sordina porque vamos con una nueva frase musical que no depende de ella. Aquí seguimos con este juego de la flauta de clarinete. En esa articulación tenemos un background que es muchos le llaman gliss, pero el gliss técnicamente es hacia arriba. Esto es un background que es tirar la nota ¡pau! Se utiliza mucho en la música contemporánea y en la música latina. También muchos compositores de música colombiana modernos utilizan este tipo de efectos entre los instrumentos para generar esa sensación auditiva y ese cambio de sonoridad. Acá tenemos un trino, mientras entonces en esta sección empecé a mezclar ya elementos distintos. Empecé a mezclar, por ejemplo, en la flauta hice un trino, en este hice un legato entre el clarinete junto con este, y aquí hice un juego rítmico para acompañar esta sección con el trombón articulado, igual a lo mismo que hice acá, lo que le llaman como una densidad orquestal tipo 7 creo que es cuando tú mezclas varias figuras y varias melodías eh, dentro de una misma sección. Entonces estoy mezclando una cantidad de elementos que es registro, que es articulación, que es combinar también los elementos rítmicos para dar esa densidad, esa sensación de una cantidad de elementos que suenen, que a la hora de escuchar pues sea un poco difícil de percibir, pero que se mezclen de una muy buena manera para contextualizar una frase. Acá tenemos las achacaturas o apoyaturas, como lo quieran llamar, achacatura o apoyatura, y vamos nuevamente con el tema A', que es como iniciamos la obra, si lo podemos ver acá, que es la misma sección, pero ya no tenemos la melodía directamente en la flauta y el clarinete, sino que generamos esta sección completa y le dejamos esa melodía al trombón, donde podemos ver acá. Y entonces esta sección ya pasa a ser de acompañante a la melodía del trombón. ¿Por qué lo hice en el trombón y no en otro instrumento? Porque por la densidad sonora que me producen estos instrumentos, pues digamos que no me van a opacar de cierta manera a la pujanza sonora o a la potencia que tiene el trombón, ya que es mucho mayor debido a su construcción natural y a su campana. Si yo hubiese dejado esta melodía para flauta y dejo esto, pues difícilmente se va a escuchar, porque el instrumento pues técnicamente no está para dar esta pujanza sonora y esta fuerza. Seguimos acá. Como pueden ver, las articulaciones están perfectamente escritas en la partitura para que así sea tocado y pues se dé esta intención de interpretación. Aquí venimos con esta misma sección, luego hago acá un cambio, paso a hacer esto acompañante, el trombón ya pasa a ser acompañante, y aquí dejo una pequeña melodía con trino del clarinete, como lo escuchamos en esta sección. Vamos a la mayor y volvemos nuevamente a re. Entonces, en esta sección la flauta hace una melodía secundaria, el clarinete pasa a ser principal y la trompeta y el trombón siguen haciendo su versión de acompañamiento, pero todo mezclado entre la situación tímbrica. Si ustedes pueden ver acá, la trompeta y el trombón están haciendo un pianísimo, el forte lo hace el clarinete, que es el solista, y el mesoforte, que es la melodía acompañante, lo está haciendo en la flauta, la cual va a un registro muy agudo para generar ese cambio sonoro. Seguimos acá, como les había dicho anteriormente, hacemos el flutter, que es la sección que digo que lastimosamente no se puede escuchar acá, pero pues si se hace en vivo da una percepción auditiva increíble. Cerramos con un trino en flutter y tenemos acá una cesura,
para dar paso al interludio. El interludio es esta sección libre, digamos, por decirlo así, donde hay una parte interpretativa, en este caso de la flauta, que la expuse en un registro agudo con una variante de articulaciones y con efectos o una pequeña técnica extendida de glissando hacia una articulación hacia una especie de articulación, bueno, olvido ahorita el nombre de esa articulación. Y continuando acá, tenemos ya un tutti, que es el gesto cadencial que ya nos está llevando hacia la coda, y tenemos este gesto cadencial que es acá. Bueno, no se escuchó el efecto porque pues lo di directamente acá del teclado, pero al darle play directamente acá, pues se escuchan los efectos. Entonces, lo que hice acá fue un trabajo totalmente dinámico. Como pueden ver, hay unos sforzatos, los cuales al aplicarlos en la vida real en los instrumentos, pues va a dar una sensación sonora increíble, y este sforzato me va a llevar directamente a un agudo a través de un glissando. Esto está aplicado para todos los instrumentos, es decir, que el impacto sonoro que va a tener esta sección pues va a ser muy grande, ya que todos los instrumentos están generando la misma articulación, la misma intención y la misma fuerza en un mismo pasaje. Acá hago exactamente lo mismo, y esto lo quise hacer de esta manera para combinar los registros, las articulaciones, las texturas sonoras y, como pueden ver acá, la dinámica que va de un forte, luego un piano y va creciendo. Bueno, esto no es un piano, esto viene siendo como un mesoforte, más o menos, para crecer a un fortísimo, que es el final total de la pieza, donde lo mezclo en registro agudo entre la flauta y el clarinete, y luego lo expongo en pregunta-respuesta con el trombón y la trompeta en un fortísimo, dando así un final a la pieza. En totalidad, bueno, esta fue la obra que yo diseñé y compuse para esta fase 3, teniendo en cuenta las secciones, teniendo en cuenta las dinámicas, teniendo en cuenta las articulaciones, y muy presente la expresividad tímbrica y sonora de todos sus instrumentos. Los escogí de esta manera porque cada uno de ellos tiene una particularidad especial, y de ellos puedo tomar elementos distintos. Si lo hubiese hecho para un formato de trompetas, pues digamos que me hubiera, entre comillas, limitado un poco, ya que pues las sensaciones auditivas que me va a producir la trompeta 1 o 2 o 3 pues van a ser exactamente las mismas, porque estoy trabajando con un formato de trompetas. Si hablo obviamente de la misma trompeta en especial, si ya voy a hablar de una piccolo, de una trompeta en do, de una trompeta en si bemol y de un bugle, pues digamos que puedo hacer un poco más de este tipo de elementos de expresividad y de dinámica, y sobre todo de timbre. Pero esta sección de instrumentos que elegí pues me ayudó mucho más a poder desarrollar esta pieza, y más en esta fase, debido a lo que nos exigía la guía de actividades y a lo que la maestra nos ha expuesto en la temática de las clases y todo. Bueno, maestra, esta es mi exposición para no extenderme más. Espero haya sido de su agrado, y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.